En este video intentaré explicar el sistema de endomembranas, característico de las células eucariotas, tanto animales como vegetales, y como sabemos surge por invaginación de la membrana plasmática, como ya habíamos analizado, de una célula procariota que se estaba por dividir. Como ya sabemos, todas las células, tanto eucariotas como procariotas, se caracterizan por presentar una membrana citoplasmática que delimita el medio externo del medio interno celular. El medio interno de las células se conoce como citoplasma, pero exclusivamente en las células eucariotas este citoplasma presenta un complejo sistema de membranas internas que lo dividen en compartimentos especializados que reciben el nombre de organelas. Estas organelas o compartimentos membranosos trabajan de manera articulada e interrelacionada entre sí, lo que hace que las podamos llamar sistema de endomembranas. El espacio que queda libre entre estos compartimentos membranosos y la membrana plasmática recibe el nombre de citosol, que en esta célula está representado de color amarillo y es una sustancia acuosa de aspecto gelatinoso, donde encontramos agua, iones, moléculas, proteínas, enzimas, que catalizan múltiples reacciones que ocurren en el interior. Y también encontramos el citoesqueleto. Pero entonces lo que nos interesa analizar en este video es la estructura, la función y las relaciones de cada una de las organelas que forman parte del sistema de endomembranas. En este caso, una célula eucariota animal podemos identificar como componentes del sistema de endomembrana el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, complejo de Golgi, lisosomas y otras vesículas. En este caso, célula eucariota vegetal, también identificamos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complejo de Golgi o aparato de Golgi con distintas vesículas. Cabe aclarar que mitocondrias y cloroplastos en células vegetales no forman parte del sistema de endomembranas, ya que tienen otro origen evolutivo. Entonces, el sistema de endomembranas es un conjunto de membranas internas que divide al citoplasma en compartimentos especializados u organelas. Cada una de estas organelas tiene una función específica y un complejo enzimático característico que cataliza las múltiples reacciones que ocurren en su interior. Y como dije, cada una de estas organelas o compartimentos membranosos especializados tiene una función específica y trabajan de manera articulada unos con otros para el correcto funcionamiento del metabolismo celular. En lo que respecta a las funciones metabólicas del sistema de endomembranas en general, está la biosíntesis de moléculas celulares y extracelulares, como lípidos, proteínas, colesterol u hormonas. Cuando hablamos de macromoléculas celulares, nos referimos a la producción de moléculas que son sintetizadas por el sistema de endomembranas de una célula y que quedan en esa célula, es decir, formando parte de la membrana plasmática o de la membrana de organelas o en el interior de vesículas, por ejemplo. Y cuando nos referimos a moléculas extracelulares, nos referimos a moléculas que son sintetizadas por el sistema de endomembranas de una célula, pero que tienen como destino el exterior de la célula, es decir, la matriz extracelular u otra célula. Como por ejemplo, un caso particular son las glándulas endocrinas. Las células de las glándulas endocrinas producen hormonas que son liberadas al exterior de la célula, a la circulación sanguínea, y tienen como destino otra célula corporal. El sistema de endomembranas se encarga de la síntesis, del procesamiento de sustancias, de las sustancias que este sistema produce, también las procesa químicamente para mejorarlas o para finalizarlas. También le brinda protección a las células, ya vamos a ver casos particulares. Se encarga de la digestión intracelular, es decir, degrada
moléculas grandes, moléculas de elevada masa molecular, a moléculas más pequeñas para que la célula las pueda aprovechar. Se encarga del transporte de sustancias de un lugar a otro dentro de la célula, en vesículas generalmente, es decir, mediante vesícula las sustancias son trasladadas de un organelo a otro, por ejemplo, y el sistema de endomembranas también almacena sustancias para que las células cuando las requiera las pueda utilizar. Entonces, como componente del sistema de endomembranas, que vamos a analizar cada uno particularmente, tenemos la envoltura nuclear o núcleo, los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, el complejo de Golgi y las vesículas periféricas, las vesículas transportadoras, las vesículas digestivas que son los lisosomas y las vacuolas. Cada una de estas organelas cumple funciones específicas, algunas de las cuales ya mencioné en la diapositiva anterior. La primera organela a analizar es el retículo endoplasmático rugoso, o también llamado retículo endoplasmático granular. Esta organela siempre rodea al núcleo. La membrana externa de la envoltura nuclear se continúa con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. La estructura de esta organela es de sacos aplanados interconectados o comunicados entre sí, son sacos membranosos interconectados entre sí. En la cara citosólica de la membrana, es decir, la cara que se orienta hacia el citosol, se pueden apreciar múltiples ribosomas adheridos, que justamente están encargados de la función de esta organela. Si la visualizamos desde más de cerca, acá en color naranja podemos visualizar la membrana plasmática. Internamente acá esta cavidad es el lumen, la cavidad interna de esta organela es el lumen. La membrana de esta organela presenta unas proteínas especiales llamadas riboforinas, proteínas integrales de membrana llamadas riboforinas, que constituyen los sitios de anclaje para los ribosomas. Los ribosomas se unen a la membrana del RER por medio de las riboforinas. La función principal de esta organela es la síntesis de proteínas. Proteínas que tienen como destino la membrana citoplasmática, la membrana de organela, o que pueden quedar en el interior de vesículas, por ejemplo, para constituir lisosomas, y también sintetiza proteínas extracelulares, es decir, que tienen como finalidad el exterior de la célula. Pero tiene que quedar bien en claro que el retículo endoplasmático rugoso no sintetiza proteínas citosólicas, no sintetiza proteínas que van a quedar en el citosol. Los ribosomas que están adheridos a la membrana del RER, lo que hacen es unir los aminoácidos que van a formar las proteínas. Una vez que la proteína fue sintetizada, los aminoácidos se unieron para formar la proteína, esta ingresa por medio de la riboforina, que a su vez constituye un canal para que las proteínas ingresen al lumen del retículo endoplasmático rugoso. Acá ocurre un procesamiento químico inicial y se inicia la glicosidación de las proteínas, es decir, se le adhieren algunos hidratos de carbono u oligosacáridos. Después la proteína es englobada dentro de una vesícula que la va a trasladar a otra organela. Visualizado el retículo endoplasmático rugoso al microscopio electrónico, que es el que se requiere justamente para ver las organelas, podemos visualizar múltiples los sacos aplanados, como líneas de color negro de la membrana plasmática, y como bolitas de color negro serían los ribosomas adheridos a la membrana de esta organela, y aquí de color blanco vemos el lumen de esta organela y los espacios restantes que quedan corresponden al citosol. Entonces dijimos que esta organela se encargaba de la síntesis de proteína de membrana, de organelas o de la membrana citoplasmática, proteínas que van a quedar dentro de vesículas, en el caso de los lisosomas si son proteínas digestivas, o proteínas extracelulares que tienen como destino el exterior de la célula. Entonces, como dije, el retículo endoplasmático rugoso granular es un conjunto de sacos aplanados intercomunicados que rodea el núcleo
que presenta ribosomas adheridos del lado citosólico de la membrana mediante proteínas llamadas riboforinas, y se encarga entonces de la síntesis de proteínas de membrana y extracelulares, pero no sintetiza proteínas citosólicas, es decir, proteínas que van a formar parte del citosol, como podría ser una enzima del citosol, una enzima de la glucólisis, o proteínas del citoesqueleto, por ejemplo. No sintetiza esas proteínas, ya que son sintetizadas por ribosomas libres, ribosomas que están libres, dispersos en el citosol. Entonces, nuevamente el RER visto desde el microscopio electrónico, junto con otras estructuras, vemos en esta imagen, vemos el nucleoplasma, la cavidad interna del núcleo, la doble membrana, la envoltura nuclear, que se interrumpe a nivel de los poros nucleares. Acá se visualizan los sacos aplanados, intercomunicados del retículo endoplasmático rugoso, la membrana de estos sacos membranosos, con los ribosomas adheridos a la cara citosólica de la membrana. El citosol entre estos sacos aplanados también se lo puede visualizar. A su vez se puede observar también entre esta organela se visualizan dos mitocondrias. Estas mitocondrias están acá justamente porque proveen energía para que puedan ocurrir la síntesis de proteínas, ya que es un proceso anabólico que requiere energía. Entonces las mitocondrias proveen la energía que se requiere para sintetizar las proteínas.